Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Y hoy vamos a seguir ya mirando lo que pasó después de la resurrección de Jesús y vamos a ver algunas cosas importantes. Porque igual estás viendo este vídeo y dices que, bueno, no sé si soy un creyente o no, porque tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas. Pues realmente Dios quiere que nosotros reconozcamos las dudas que tenemos, no que las escondimos. Entonces es importante reconocer que todos nosotros pasamos momentos de dudar o ya de llegar a tener preguntas, pero Dios nos ha dado lo que necesitamos para poder buscar. También Dios nos ha dado una comunidad para poder preguntar, porque ninguna persona sabe todo o entiende todo. Y entonces es bueno incluso dudar si nosotros usamos esa duda para crecer. Si quedamos con la duda diciendo, mira, van a pensar de mí que no soy espiritual, que no tengo fe, que. Si entras en esos pensamientos, la duda te va a hacer daño. Porque la duda es algo que nos debe empujar a buscar respuestas. Entonces ya, como digo muchas veces, la fe ciega, eso es una mentira. Dios nos da lo que necesitamos para creer. Y eso veremos hoy. Pero primero vamos a volver a ver el contexto que vamos a estudiar hoy. Entonces vamos a leer desde Mateo 28 y vamos a empezar en Mateo y iremos a Lucas y después a Juan. Entonces en Mateo 28 vamos a empezar en el versículo 11. Entonces esto es, ya las mujeres han visto a Jesús vivo, resucitado, y entonces ellas ya empiezan a volver a donde están los otros discípulos, y dice en el versículo 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Entonces ya las mujeres se van y el guardia, los guardias que estaban ahí, ya se levantan, entonces ya dicen, mira, tenemos que decir a los líderes religiosos, a los judíos, lo que ha pasado, porque nos han dado esta responsabilidad, entonces tenemos que comunicar lo que ha pasado. Entonces se van, y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. O sea, que los líderes religiosos dicen, mira, tenéis que mentir. Tenéis que decir que vosotros habéis estado dormidos. Y en ese momento los discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Entonces decir que esto hubiera pasado, siendo soldado romano, eso era ya la muerte. Entonces, si esa noticia llega al líder, entonces ya la muerte. Pero, entonces dice en el versículo 14, y si esto, entonces siguen hablando los líderes judíos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Entonces allí vemos el poder que tenían los líderes religiosos en ese entonces. Entonces dicen al guardia, mira, tienes que mentir. Tenéis que decir que los discípulos vinieron para robar el cuerpo. Y no os preocupéis, porque nosotros os vamos a proteger, incluso del poder de Roma. Entonces ahí vemos en un lado el poder y en el otro lado el abuso del poder. Pero quiero hacer una paréntesis aquí, porque incluso hoy en día a veces vemos lo mismo en el mundo.
Pero eso no cambia la verdad que queda atrás, o detrás del telón, para decirlo así. Porque Jesús había resucitado. Entonces igual todos nosotros, igual tú conoces o yo conozco historias de personas que han abusado de su poder. Pero eso no quiere decir que Dios no es Dios, o Dios no existe, o Jesús no resucitó. Eso quiere decir que esa persona ha pecado, que ha usado su poder en una forma que no es debido. Pero es importante. Entonces hay una expresión que no se debe tirar el bebé con el agua del baño. Entonces hay que reconocer la cosa que no cambia, la cosa que vale, aunque hay otra parte que está mal. Hay personas que intentan usar cosas buenas para engañar a otras personas. Pero eso no quiere decir que esa cosa buena no es una cosa buena. Es la manera o la actitud o esa persona que es mala. Entonces es importante distinguir. Entonces, simplemente porque hay personas que han usado el Evangelio por su propio bien, no quiere decir que el Evangelio no es verdad. Esto es verdad a pesar del pecado del hombre, a pesar del mal uso de personas. No cambia la verdad que está escrita aquí. Y bueno, seguimos. Entonces vemos lo que los líderes dijeron, vemos su poder, y después dice, entonces los soldados en el versículo 15, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, incluso hoy en día, de vez en cuando, se puede oír una persona que dice eso. Pero bueno, como vimos la semana pasada y como la misma lógica dice, entonces no puede ser. Eso es imposible. No es mirar los hechos y los detalles y llegar a una conclusión lógica. Y seguimos el versículo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Eso es importante, porque en ese caso ya ellos ven al Jesús resucitado, ven Jesús con vida, ahí justo delante de ellos. Y entonces ya le adoran. Pero es un detalle importante porque algunos seguían con dudas. Entonces, no es que en ese momento ya todo se aclaró. Algunos seguían con dudas. Pero claro, ellos no pasaban lo demás de su vida ahí en ese lugar. Buscan la respuesta. Buscan, se enfrentan con sus dudas. Entonces, a veces tenemos la imagen en nuestras mentes que si yo creo en Dios, entonces debe ser en ese momento todo cambia. No, después de creer en Dios, primero vemos que es real, que es verdad el Evangelio, que es lo que yo necesito. Entonces se entra en la familia de Dios. Pero ahí es donde empieza a crecer. No es que llegamos a nacer y ya somos adultos. Eso lo vemos en nuestra vida ya física. Hay que crecer. Es lo mismo en la vida espiritual. Hay que crecer en Dios. Y hay que enfrentar las dudas, resolverlas, buscar la verdad y crecer. Y es lo que vemos en las vidas de los discípulos también. Porque incluso al ver a Jesús resucitado, dudaban. Entonces vamos a ver un poco más el por qué y veremos más. Entonces ya en Lucas 24,
aquí empezando en el versículo 36. Entonces, otra vez el mismo momento. Entonces, bueno, después de la resurrección, digo, el versículo 36 del capítulo 24, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, entonces ya, esto es que ya varias personas habían visto a Jesús resucitado, los dos habían tenido el encuentro con Jesús en el camino a Emaús. Entonces ya hay muchas personas que están hablando de lo que acaba de pasar. Entonces ya hay mucha confusión, muchas preguntas, mucha gente diciendo, yo también le vi. Entonces ya podemos imaginar ya toda la emoción. Llegamos al 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Podéis imaginar? Estar ahí en ese grupo y están hablando de haber visto a Jesús y ya tanta confusión y de repente hay otra persona en la habitación. ¡Uf! Entonces Jesús entendía su reacción y lo que iba a hacer. Por eso dice, mira, paz a vosotros. Traigo paz. Quiero que haya paz. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Claro, no había entrado por la puerta. Entonces, ellos pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces él sabía el temor que tenía, los pensamientos que tenían. Y responde. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces él dice todo eso de sus manos y sus pies y su cuerpo, y dice, mira, tócame, porque un espíritu no tiene carne y hueso. Entonces, créeme, no soy espíritu, soy persona, soy ya en carne. Pero ellos, aunque estaban maravillados, aún no creían. Aunque Jesús está ahí mismo y están hablando con Él y les deja tocarle, no creían. Y después entonces dice, mira, ¿tenéis alguna merienda, algo ya? Y no está pidiendo eso porque tiene algo de hambre, pero quiere mostrar de otra forma de que Él ha resucitado en cuerpo. Porque claro, un espíritu no puede comer ni beber. Entonces, Él allí toma el pez asado, el miel, y come delante de ellos para mostrar lo que está diciendo, para que entendiesen. Entonces no está diciendo, mira, ¿por qué estáis dudando? Mírame. No dice eso. Responde a sus dudas. Responde a las preguntas que están en sus mentes. Entonces quiere mostrar la realidad y la verdad para que pueda cambiar sus vidas poco a poco. Y hay uno que, claro, sabemos que no estaba aquí en este momento. Vamos a ir a Juan 20. Y estoy seguro que esta historia nos suena a todos.
Si digo el nombre de Tomás, entonces hay cosas que estoy seguro que vienen a tu mente. El que dudaba. Entonces aquí en Juan 20, 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No está diciendo que, mira, es que yo no voy a creer, eso es una tontería, no puede ser. No está diciendo eso. Quiere creer, pero tiene tantas dudas. Dice, yo no puedo resolver estas dudas sin tocarle como vosotros habéis hecho. Como meter mi mano en las heridas como vosotros habéis hecho. Yo no puedo, porque no entiendo cómo puede ser. Yo le vi muerto. Pero otra vez vemos la duda, y una duda sincera, y lo que pasará. Entonces dice en el versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Entonces otra vez ya se aparece ahí en medio la misma experiencia de antes. Entonces él ofrece lo mismo a Tomás. Eso es importante. Y entonces dice paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, dice, mira, Tomás, yo reconozco las dudas que tienes. Y no empieza a atacar o criticar o castigar a Tomás por las dudas que tiene. Dice, mira, yo sé las dudas que tienes. Mira, tócame para que seas creyente, no incrédulo. Mira la realidad, mira los datos, mira los hechos, para que seas creyente, no incrédulo. Y luego dijo, y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces ahí otra vez quiero resaltar esa imagen de Jesús no castigando, no ya dando el sermón por las dudas que tenían. Pero vemos a Jesús respondiendo, reconociendo y respondiendo, diciendo, mira, yo quiero que tú seas creyente, no incrédulo. Mira los hechos, mira la verdad y después decide. Y siguiendo, dice en el versículo 30, entonces ya con esa misma enseñanza sigue. Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, es la misma forma de Jesús aparecer y decir, mira, tócame. Dice, mira, tienes todas estas cosas escritas para que podáis ver la evidencia, para que podáis ver los hechos y la verdad y después decidir. Porque yo quiero que creáis. Yo quiero que veáis la verdad y después la recibéis.
Entonces, eso es el desafío para nosotros hoy. A mí me gusta ver debates entre ateos y creyentes. Pero muchas veces lo que he oído y lo que he visto es una persona que dice, mira, aunque si fuera verdad que Jesús resucitó, yo no voy a creer en Él. Entonces, claro, esa persona ha decidido antes de ver la evidencia. Y es lo mismo, a veces nosotros como creyentes nos podemos estar cómodos y si nos viene una duda, nos viene una pregunta, decir, bueno, es que yo tengo fe, eso es suficiente. Eso realmente es la misma actitud del ateo, porque Dios nos da pruebas, Dios nos da información, Dios nos da su palabra, Dios nos da su creación para saber. Entonces yo te desafío hoy pensar. Dios nos llama a amarle no solo con todo el corazón, pero también con toda la mente. Debemos pensar, porque si realmente seguimos creciendo en el conocimiento, ya creceremos también en nuestra madurez espiritual. Entonces ya vamos a empezar a ver algunas cosas. Vamos a empezar a ver algunas pruebas que existen sobre cosas que decimos que creemos. Igual tienes dudas. Y vamos a empezar ya a excavar y buscar respuestas. Porque yo creo que Dios honra la duda si la usamos bien para buscar la respuesta, como Tomás, como los discípulos, que a pesar de su duda querían saber. Y cuando vinieron la posibilidad de ver la realidad, extendieron la mano para tocar, para ver y después para decidir. Entonces yo te quiero animar. Si tienes una duda sobre el cristianismo, si tienes una duda si la resurrección o si otra cosa que decimos que creemos es real, si tienes una duda, una pregunta, envíamela y buscaremos la respuesta juntos. Porque otra vez, como dice aquí, tenemos estas cosas para creer, para saber. Por eso tenemos lo que está escrito en este libro. Pero tenemos que buscar las materiales, tenemos que poner el tiempo, tenemos que encender el cerebro. No simplemente seguir lo que otra persona dice. Entonces debemos saber cuál es la verdad y seguirla. ¿Te apuntas? Otra vez, si tienes una pregunta, envíamela. Entonces vamos a buscar la verdad y decidir lo que significa esa verdad para nuestras vidas hoy. Vamos a orar. Señor, gracias que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios que tú sales a buscarnos donde estamos y haces tu voluntad en el lugar donde estamos. Y tú nos ayudes a salir de esas dudas, de esas preguntas, de las cosas que no sabemos. Tú sigues enseñándonos como hijos pequeños para poder ir creciendo y madurando y ir conociéndote más y más y viviendo lo que sabemos. Señor, ayúdanos no simplemente ignorar nuestras dudas, pero buscar las respuestas. Y no simplemente poner una respuesta tonta cuando viene una duda, pero reconocer que tú quieres que crezcamos y que usemos este momento para crecer. Gracias, Señor. En tu nombre oramos y pedimos tu guía en cada paso de nuestras vidas. Gracias que tú vives hoy. En tu nombre oramos.
Amén. Entonces, lo repito otra vez, porque quiero recibir respuestas, preguntas, dudas que tienes. Entonces ya iremos cada semana viendo estas dudas. Y si tienes cualquier otra pregunta o duda o alguna necesidad también, ponte en contacto con nosotros, porque somos cuerpo, somos familia y es un privilegio poder serlo. Entonces yo espero que tengas una buena semana llena de la presencia y del conocimiento de Dios y que sigues creciendo en Él y conociéndole más y más, porque Él es lo que necesitamos en el día a día. Bendiciones y hasta muy pronto. La historia te rescató, la muerte derrotó. Cántenlo, Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, la vida eterna tú